comentario del profesor Víctor Villanueva. Señores, el día de hoy se cumple un año del asesinato del presidente Jovenel Moïse de Haití. Un año que ha transcurrido lleno de diatribas, llenos de postulados, planteamientos, teorías conspirativas de todo tipo. Y todavía la causal y los responsables que planificaron la muerte del presidente Moïse aunque siguen de manera insepulta. Insepulta está la razón que llevó a escenificar semejante atrocidad en este hermano país y que aún la comunidad internacional, el propio pueblo haitiano, no tiene respuesta ni señalamientos de quienes asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Esto tiene un conjunto de teorías y planteamientos que yo creo que no hacemos nada adentrándonos en tendencias, en planteamientos tendenciosos, en función allá por qué, si no, quién fue, cuál fue la razón, quiénes fueron los que impetraron este hecho, tenía interés político, interés personal. Esos son ya planteamientos que solo el tiempo dirá. Alguna comisión de la verdad en alguna etapa se podrá establecer ahí al menos una teoría asimilable, pero aunque no sea la real, en atención a haber vivido la atrocidad que significó el acribillamiento en su casa frente a su familia del presidente Jovenel Moïse. Lo que sí quiero sustentarme es en lo que se ha devenido a partir de ahí. El significado del vacío de poder que tiene Haití a un año del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Nosotros como nación somos de los más afectados después del propio pueblo haitiano. República Dominicana tiene que obligatoriamente repensar en serio, de manera estratégica y con el concurso de todos los entes políticos de este país para lograr definir cuál es el accionar del Estado dominicano frente a la cuestión haitiana. Por años se ha descrito a Haití como un país fallido, como una nación fallida, y entendiéndose un Estado fallido como aquel cuyas autoridades no tienen dominio de sus dimensiones soberanas de territorio, aire y mar, de no más del 5 o 6% de esos espacios terrestres, aéreos y marinos. Es decir, que en el resto del territorio es terra nullius, es territorio de nadie, y por lo tanto no hay garantías de los servicios públicos, de la presencia del Estado y de lo que es la dimensión de la seguridad del Estado. Entonces, pero después de lo que aconteció con el presidente Jovenel Moïse, ya ni siquiera Estado fallido se puede clasificar a Haití. Haití es un Estado colapsado y eso tiene implicaciones jurídico internacional. Y República Dominicana tiene que sujetar ese debate de cuál debe ser la agenda de política exterior nuestra frente a un territorio colapsado, que no hay institucionalidad, no hay parlamento, no hay legitimidad en su primer ministro, no hay presidente, no hay estamento judicial. Nosotros no podemos coexistir como que nada ha pasado, como que asesinaron al presidente y como que hubo elecciones, como que hubo restauración de la institucionalidad en la legitimidad de la representación exterior de esa nación como sujeto del orden internacional. Nuestra política exterior tiene que
definir claramente cuáles son los elementos de seguridad jurídica que le tenemos que dar a las transacciones económicas en nuestras fronteras, de nuestros empresarios, de nuestros exportadores, de nuestros industriales. Que hacer transacciones con ellos tiene implicaciones. En materia de seguridad tenemos que darle respuesta a tener ahí un territorio gobernado por grupos armados que no están sujetos a ningún orden jurídico, ni interno, ni en el exterior. Si un efectivo militar nuestro o un comando nuestro tiene un altercado con un grupo armado haitiano, eso tiene implicaciones internacionales, eso compromete la responsabilidad internacional del Estado Dominicano y a eso tenemos que darle una solución preestablecida. ¿Cuáles serían los mecanismos de acción? En materia migratoria ni hablar. El control fronterizo tiene que darse porque lo que sigue son dos elementos que hoy en día son las causales de los principales conflictos que hay en África. Los primeros grupos armados combatiendo a población civil, provocando flujos migratorios mayúsculos, y lo otro es en cuanto a los recursos naturales, en lo medioambiental, es en el hecho de que es un país que no tiene agua. Y las migraciones en África, los conflictos fronterizos en África por el tema del agua, solo hay que ir y leer las bibliografías y las documentaciones y las publicaciones que hay sobre el particular. Día a día, eso es el conflicto. Lo otro es el elemento de lo que es las tendencias religiosas en ese país. Eso también es causal de conflictos en países africanos. Y en eso también, insisto, uso de referencia a África por elementos netamente situacionales de la sociedad, no étnicas, para que no vayan a verlo en lo tendencioso ahí. Pero son fenómenos que se han dado en África que lo tenemos en condiciones igual con respecto a Haití. Nuestra política exterior tiene que atender esas amenazas. Nuestro interés nacional tiene que edificar un orden de comportamiento en atención a esa realidad. No podemos estar esperando que ellos den respuesta a lo que son los intereses nuestros. El embajador de Alemania acreditado aquí en el país señala que la comunidad internacional está presta, siempre ha estado presta y sigue ayudando a Haití, pero que el cansancio se impone ante la incapacidad de respuesta y cambios en resultados en esa nación. El de Alemania, con presupuesto, que no tienen señalamiento con respecto a cómo nos señalan a nosotros. ¿Y qué podemos esperar nosotros como nación de respuesta por parte de cuál autoridad haitiana? Entonces, hay que repensar esto. Hay que tomar la oportunidad, el contexto que nos da este primer aniversario de la muerte, del acribillamiento del presidente Jovenel Moïse, que ya actuaba en un escenario de conflicto político interno y de cruces de intereses que incluía inclusive temas relacionados con el agua tras el desvío de nuestro río Dajabón, el río Masacre, y que sobre esa base tuvo esta suerte fatídica. Entonces, esto nos da un escenario que nos debemos sentar, repensar nuestras relaciones con lo que es ese concepto de nación que, insisto, que de fallido ya lo perdió y está en un subnivel que lo único que podemos definir es que es un Estado colapsado, y como Estado colapsado, nuestra nación, que sí es una nación pujante, instaurada, con institucionalidad, con toda su deficiencia, pero existimos como Estado,
y nosotros tenemos que darle respuesta a los supuestos que puede plantear un escenario de lidiar con una terra nullius ahí, y que a la vez a nosotros sí se nos aplicaría todo el peso del orden internacional, del orden jurídico internacional, si nosotros no sabemos actuar ante cualquier eventualidad que se presente.